Hola, buenos días. Yo soy Adrián Vicent, soy director audiovisual y como acaban de comentar, pues vengo a hablaros de toda esta revolución audiovisual y un poco general en todos los sectores que estamos viviendo, ¿no? con esta irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Esto para mí es lo más importante y con lo que os tenéis que quedar. Materializar una idea, llevar un concepto a imagen, vídeo o a otras cosas nunca ha sido tan fácil como ahora. Ahora mismo no necesitamos los recursos que necesitábamos hace unos años para llevar pues, un concepto, una idea a imágenes. Y esto es increíble porque cualquiera desde su habitación o con un pequeño equipo puede hacer cosas que antes necesitaba un equipo mucho más grande. Pero para mí es muy importante que el criterio siga siendo algo imprescindible, tanto a la hora de ejecutar esa idea y de saber qué idea quieres, como también a la hora de elegir esas herramientas para llevarla a cabo, porque hay algunas herramientas que funcionan para unas ideas y otras no. Por poneros un poquito en contexto sobre mí, yo soy director audiovisual, sí que tengo una formación en postproducción que me ha dado mucho bagaje para entender muy bien estas nuevas herramientas, pero me dedico principalmente a desarrollar contenido audiovisual, sobre todo en publicidad, pero también videoclip, fashion films. Ahora mismo estoy trabajando en una productora llamada Hogar del grupo WPP y bueno, trabajamos para grandes agencias como Gilby, Señora Rasmor, VML y también para grandes marcas. Sí que es verdad que yo estoy focalizado mucho estos últimos años en introducir estas nuevas herramientas en los procesos de producción para elevar toda esa creatividad y hacerla pues, más eficiente. Yo me considero una persona que abraza esta tecnología y para mí esta tecnología no es un sustituto de lo que teníamos antes, sino es una forma de ampliar estas ideas y de elevar la creatividad. Son herramientas que nos permiten ser mucho más eficientes y potenciar esas ideas que cuando tienes poquitos recursos tiras de ingenio y tiras de estas cosas para poder llevarlas a cabo. Pero, como he dicho, para mí es muy importante entender cada una de estas herramientas, entender sus límites y combinarlas para, de una forma inteligente, llevar a cabo un buen resultado final. Una de estas herramientas que no es tan conocida como la inteligencia artificial, que imagino que todo el mundo ya conoce y tiene las redes invadidas de todo ello, es la Virtual Production. Y para mí esto es un poquito una combinación de ese rodaje tradicional con nuevas tecnologías. Para quien no lo conozca, la Virtual Production combina ese rodaje tradicional, se ejecuta en un plató, y la diferencia de un rodaje tradicional es que el entorno en el que estamos grabando es una pantalla pues, gigante como esta de aquí, pero los actores, el atezo, las cámaras, el equipo humano sigue estando presente. La única diferencia es que tienes una pantalla donde ejecutas como todo el entorno. Entonces, en el mismo día pues, puedes estar en un interior en una casa, en una plaza en Nueva York o en Japón o donde quieras, puedes teletransportarte. De hecho, nosotros en Hogar nos gusta llamar a la Virtual Production como una máquina, ¿no? Una máquina del tiempo, porque puedes viajar en diferentes épocas desde un mismo lugar. Una máquina de teletransporte, porque como he dicho, pues puedes estar rodando en el mismo día, en el mismo plató, en Nueva York, en Japón o aquí en un pueblecito de Pamplona. Y también una máquina meteorológica, porque tienes el control absoluto de lo que está pasando. Al ser un plató, puedes estar haciendo que llueva de una manera artificial en el plató, pero no tienes los problemas a los que te enfrentas en un rodaje, como puede ser la meteorología, que un día te hace nublado, o problemas que suelen venir que luego llevan muchos costes para poder solventarlos. Esta tecnología ha llevado a hacer proyectos que no serían posibles de otra manera, como por ejemplo una campaña que hicimos para el Águila, la marca de cervezas El Águila, este verano. Cuando nos llegó esta campaña, nos dijeron que teníamos que hacer 35 vídeos con sus respectivas adaptaciones. Era una campaña que se basaba en la localización, es decir, te iba a aparecer los vídeos dependiendo de los lugares de España donde estuvieras y dependiendo de la hora también. Y por ello teníamos que rodar por toda España. Y también, al ser el Águila Dorada, tenía que ser todo al atardecer. Imaginaros esto en un rodaje convencional, 50 atardeceres, 50 localizaciones, hubiera sido carísimo trasladar a todo el equipo por toda España, ¿no? Pues esto lo hicimos en 5 días de rodaje aquí en el Plató de Hogar en Madrid. Es un ejemplo de cómo esta tecnología nos puede ayudar a llevar estos proyectos a cabo, que si no hubiera sido pues imposible o hubiera tenido un coste mucho más elevado de presupuesto. Y en el mismo día, bueno, en los mismos días, pudimos estar en un interior, en una casa, en un patio andaluz, en mitad de la montaña del Pirineo o en un patio de Granada. Hay un montón, están por ahí por redes, por si los queréis ver.
O luego, por ejemplo, que este es un caso que rodamos hace un mes, más o menos, mes y medio, que también es muy interesante porque es un cliente mexicano, para el mercado mexicano. Estos son unos supermercados parecidos a un 7-Eleven que se mueven por Latinoamérica. Y también había una petición muy concreta de localizaciones, ya que varias tenían que ser localizaciones de allí mexicanas, tenía que ser el supermercado real de ahí. También estos supermercados tienen una versión en pueblecitos chiquititos que había, restaurantes de allí. Pero lo trajimos a rodar aquí, porque salía mucho más eficiente rodarlo en 2 días, como hicimos aquí, que todos los que nos hubiera llevado de traslados por todo México para las diferentes localizaciones. Para este proyecto sí que algunos fondos que pusimos en la pantalla se rodaron allí y los trasladamos pues, a poner luego detrás de la pantalla. Por ejemplo, pudimos estar en un Metrobús en la Ciudad de México, en un pueblecito de México, con una de estas tiendas versión pues, pueblecito, como os digo, o en una fondita mexicana. Y como he dicho, todo esto también ha sido posible gracias a la IA, porque la Virtual Production antes se hacía, bueno, y se sigue haciendo, con entornos generados en 3 dimensiones, pero lleva mucho más tiempo y muchos más recursos de generar, y gracias a la IA pues, ha cambiado un poco el juego, tanto de esta tecnología que os acabo de hablar, como de todo el audiovisual en general y de todo. Para mí la IA, hay tres formas de ejecutarla a nivel audiovisual. Uno está cuando son vídeos íntegramente hechos con IA, que habréis visto un montón. En algunos casos me parece una herramienta bestial y como he dicho, que una sola persona pueda ejecutar un vídeo desde su habitación sin recursos, solo con un ordenador, me parece algo increíble, pero hay que ver muy bien cuándo esta herramienta funciona y para qué formatos funciona, porque hay formatos que se intenta suplir pues, una falta de recursos que no se tienen para poder llevarla a cabo y la IA igual no es el camino para hacerlo. En cambio, otras ideas pues, van a funcionar muy bien y funcionan muy bien. Luego la técnica mixta, que es cuando empleas la IA para material ya rodado, pues mejorarlo, potenciarlo, retocarlo y generar pues, cosas que igual no podrías generar en un rodaje normal. Y luego, que aquí es donde creo que todos deberíamos integrar la IA en los flujos de trabajo para potenciar un poquito y que te ayude a generar ideas, recursos, conceptos y cosas. Como os he dicho, en Virtual Production lo hemos usado mucho para fondos. Estos son fondos de proyectos reales. Incluso hemos llevado a cabo experimentos con fondos ya en 3D, hechos con IA en 3D. Luego, otros ejemplos, como de un plano de rodaje en Virtual Production, podemos recrear un poco todo el espacio, incluso ampliarlo. Como veis, ahí se recrea y luego pues, se amplía. O un plano secuencia que combina un poco ambas tecnologías. Tenemos planos de IA que vamos enlazando, pero luego enlazamos con un rodaje normal en el que ya entramos dentro del coche y terminamos de acabar la secuencia con IA. Además, todos esos planos están hechos con IA generada a través de lo que hemos rodado en el plató, entonces tiene el mismo look de cámara, la misma iluminación y todo. Pero bueno, al fin y al cabo, todo esto son herramientas. Como he dicho, es muy importante conocerlas, saber cuándo usarlas y verlas como que la suma de esto te lleva a poder crear el todo y no como que va a ser la única herramienta que te haga crear todo. Así que os animo a todos a investigarlas, a saber cómo funcionan y a usarlas porque tienen un potencial increíble y todos con esto desde nuestra casa podemos hacer cosas increíbles. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias. Grande, Adrián, muchas gracias.